Plan Departamental de Desarrollo 2025. Hemos construido 4 horizontes con agendas estratégicas que tienen objetivos concretos. El primer horizonte es hacia Santa Cruz. Queremos una Santa Cruz que crece, que tiene un modelo de desarrollo productivo con responsabilidad social. El segundo horizonte es hacia Bolivia. Queremos ser el motor del desarrollo sostenible, líder en políticas públicas innovadoras, promocionar un verdadero pluralismo y forjar una democracia autonómica. El tercer horizonte es hacia Sudamérica. Nos hemos fijado como objetivo consolidar a Santa Cruz como centro geopolítico, financiero, comercial y corredor integrador continental. Buenas noches. Miércoles 9 de julio del año 2014, programa 126 del año, el 2027 del ciclo. Voy a comenzar directamente con el tratamiento de esto que hablaba el gobernador Rubén Costa con Óscar Ortiz. Después vamos a hablar de lo que fue la final de Argentina con Holanda, porque lo hemos estado mirando ahí y no hay forma de no hablar de ello. Pero, a ver, Óscar, un plan departamental de desarrollo bien hechito, bien elaborado, mirando hacia el 2025, hay una proyección poblacional de 5 millones de personas, hay un proyecto de ir, a partir de la consolidación de lo nuestro, mirar al país y del país a Sudamérica y convertirse en el centro. Ya hablaban los primeros españoles que llegaron, si el cartógrafo que lo hizo no está equivocado, Santa Cruz va a ser el centro donde converjan todos los caminos, más o menos, ¿no? Explícanos, por favor, qué es este Plan Departamental de Desarrollo, sobre todo, qué se busca con esto, por qué ahora pensando en el 2025. Gracias, Carlos. Este plan primero continúa una tradición planificadora de Santa Cruz que ha sido un puntal de nuestro desarrollo, que comienza con el Comité de Obras Públicas, continúa con la Corporación en los años 40, 50, continúa con la Corporación de Desarrollo, y el gobernador Rubén Costa impulsó el año 2009 y el 2010 lo que se llamó el diálogo departamental, que es una forma de planificar participativamente, de salir y preguntarle a la gente dónde están los problemas, qué soluciones plantea usted, dónde están las oportunidades, qué necesita para aprovecharlas. Eso se continuó después, una vez se presentó el diálogo y sus conclusiones. El año 2011 y 2012 fuimos a todas las provincias, a los sectores, a los municipios, y se compartió las conclusiones del diálogo para validarlo y aterrizarlo. Estos son los problemas identificados, estas son las soluciones planteadas. Bueno, ¿qué hacemos? Además se trabajaron, algo que se va a presentar después, los 15 planes provinciales, uno por provincia, para que haya una proyección de desarrollo. Para saber cómo está cada uno, el diagnóstico y más que diagnóstico ya la situación de cada uno. La situación de esos y las espacios. oportunidades, Carlos. Nosotros siempre hacemos notar, Santa Cruz tiene 370.000 kilómetros cuadrados, 37 millones de hectáreas. Para que nos demos idea, Alemania tiene 350.000, un poco menos, y tiene más de 80 millones de habitantes en ese territorio, y obviamente es la economía más grande del mundo. Eso solo para mostrar el potencial. ¿Qué buscamos, Carlos? Tenemos que tener un horizonte claro, hacia dónde vamos, cómo nos miramos hacia adentro, qué nos falta en Santa Cruz. Obviamente aquí no nacemos de cero. Tenemos ya un pueblo que ha crecido mucho, que ya hoy es un centro económico importante, no solo a nivel de Bolivia, sino a nivel de Sudamérica. Tenemos recursos naturales, tenemos gente emprendedora. ¿Qué nos falta? Obviamente, una de las cosas que nos ponemos como meta al interior de Santa Cruz, por ejemplo, Carlos, es que todos los ciudadanos de este departamento tengan acceso a los servicios públicos. Hemos ido se ha ido haciendo, electricidad, digamos, ya hay. Claro, hemos ido por las cosas básicas, ¿no? En la época de la lucha cívica, ¿no? De tu papá fue protagonista, se hablaba de agua, luz, pavimento, ¿no? Claro, sí. Rubén mirando, eso fue más en la ciudad, Rubén mirando más hacia las provincias, hace agua, luz, camino, y se ha avanzado muchísimo. Nosotros decimos que hoy tenemos que hacer un cambio de época, porque esas cosas hay que dar otros saltos cualitativos. Por ejemplo, consolidar 30 ciudades intermedias. 30 ciudades intermedias. Hoy existen, Carlos, pero ¿qué significa consolidar? Si vos te pones a contar, tenemos 15 provincias, en cada provincia hay entre 2 o 3 ciudades
importante, ¿no? Por ejemplo, en Cordillera, Camiri, Charagua, ¿no? O en la zona de los valles, está Samaipata, Mairana, Valle Grande, Comarapa, ¿no? Sí, tu verdad. Si Mira, te pones a no contar, es una exageración, no, claro. En el norte, Guarnes, Montero, Buenavista, Yapacaní, Portachuelo, San Pedro, en fin. Y así por donde vas a encontrar. Es una gran ventaja de Santa Cruz, porque a nadie le conviene que se concentre todo en la ciudad capital. Y teniendo un territorio tan grande, tenés que ofrecerle la oportunidad al ciudadano que en cualquier provincia en que él haya nacido, en el que cual no necesariamente tenga que emigrar, sino que tenga las oportunidades, y ahí llamamos consolidar estas ciudades intermedias, de tener centros en los cuales le puedan proveer una buena educación, le puedan proveer un buen sistema de salud, quizás no hasta la última etapa, habrá cosas que quedarán para los hospitales de la capital, pero que tenga ahí el apoyo para desarrollarse, para crecer y para atenderse. Y no solamente pensando en el aspecto de salud, sino oportunidades de trabajo, porque al final de cuentas la gente quiere más trabajar y la gente que trabaja y que está bien no se enferma tanto incluso. Claro que sí, y Carlos, y si vos ves estas ciudades intermedias, bueno, algunas obviamente como Montero son inmensas, ¿no? Tienen más de 100.000 habitantes. Hay otras que, por ejemplo, se han consolidado, se han ido desarrollando alrededor de actividades específicas. Por ejemplo, Mairana, con la avicultura alrededor, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué necesitan? Bueno, necesitan infraestructura física, caminos, infraestructura social, escuelas, postas, hospitales, pero también infraestructura económica, ¿no? Por ejemplo, nosotros decimos, no es lo mismo lo que pueden producir los valles, que ya tienen una producción importante, ¿no? De horticultura, en fin. Sí. Pero ¿qué pasa? Puedes impulsar la vinicultura. Ahí se pone en el plan. ¿Por qué no industrializamos la uva, digamos, ¿no? Sí. Santa Cruz solo produce el 20% de la uva de mesa que consume, que es la uva del postre, no la misma de la del vino. Sí, sí. O sea, imagínate, hay 80% que podíamos producir todavía aquí, en los valles, en Charagua, en fin. Que además dicen que hay un estudio que determina que la mejor zona del país para uva viene a ser uva de vino, viene a ser precisamente la de los valles mesotérmicos. Así es. Entonces, hay oportunidades. Tenés otras oportunidades. La del norte integrado, donde obviamente en las zonas productivas más fuertes del país. Más intensivas, ¿no? Pero esa producción que hoy tenés la podés dar un salto cualitativo y convertirla en biocombustible, ¿no? Ya es otra cosa importantísima. Entonces, y además que lo pueden hacer hoy, con contar con la licencia. Claro, es decir, ya se estaría avanzando, ¿verdad? Eso está listo. Entonces, si vos comenzás a ver, o por ejemplo, industrializar el maíz de la zona de Cordillera, ¿no? Que tiene una producción de maíz. Si comenzás a ver en cada región, todavía se pueden dar saltos cualitativos de producción muy importantes. Yo aquí tengo un dato, nosotros hemos pasado de representar un porcentaje mínimo del Producto Interno Bruto, que era no más del 10% hace 30 años, hoy es el 30%, ¿no? Además está por encima de la media nacional. Las exportaciones, claro que sí. Las exportaciones en los últimos 20 años han pasado a representar menos del 20 a casi el 46% en todo lo que es el tema de exportaciones no tradicionales. Para que la gente lo entienda, ¿cuánto significa en plata, contante y sonante, la exportación cruceña en productos no tradicionales? Es decir, no extractivos, sino de producción. Bueno, más de 1.000 millones ya, ¿no? Ya. Entonces, aquí eso es lo que llamamos nosotros el cambio de época, es decir, dar los saltos cualitativos. Cuando nos proyectamos hacia Bolivia, nosotros creemos que Santa Cruz debe ser, se habla mucho de la locomotora económica, pero debe permitírsele crecer en todos estos sectores. ¿Por qué digo debe permitírsele? Con 37 millones de hectáreas solo estamos produciendo en 2 millones de agricultura. Eso se podría triplicar o cuadruplicar, ¿no? Para eso necesita, si no te ponen plata, por lo menos que no te estorben, ¿no? Así es. ¿Ah? Desde el Poder Central. Y con eso ganamos todo. Eso no es plata, eso son políticas, son medidas o normas administrativas que están prohibiendo la exportación. O, por ejemplo, cuando nos proyectamos hacia Sudamérica, ¿no? Decimos nosotros... No es muy pretencioso, hay gente que puede decir, nada, que están pretendiendo abarcar mucho. Uno no pretende tomar Sudamérica, sino convertirse en una referencia de Sudamérica dentro del circuito económico, básicamente. Así es, Carlos. Y te voy a decir que ahí Santa Cruz tiene una potencialidad enorme en todo lo que es servicios de transporte, al transporte internacional de mercadería, al transporte internacional de pasajeros. Virubiru, por ejemplo. Ahora que con la G77 se hicieron unas cuantas obras después de 30 años. Virubiru está en el centro de Sudamérica. Sería lo más lógico
que esos aeropuertos, como sucede con Lima, que está en un extremo, no está en el centro, sea el centro de distribución de pasajeros, porque aquí podrían llegar los aviones y con distancias más cortas distribuir a las distintas capitales, quizás no a las grandes capitales sudamericanas, pero a las capitales de las regiones vecinas que hoy han crecido mucho, que demandan mucho. Te estoy hablando del Mato Grosso brasileño, el norte argentino, el norte chileno, el sur peruano, el mismo Paraguay. El corredor bioceánico, que ahí lo tocamos muchísimo. Perdón, este asunto de Viru, yo honestamente pensé que tenía que ver lo que iban a hacer con el proyecto que tuvo la gobernación en el momento que dijo, dénonos a nosotros que nosotros podemos hacer. Al final no se hizo aquello que era, aquello sí era grande, era la consolidación del segundo envión de Viru que claro, está planificado y no se hizo. Viru tiene un plan maestro, ¿no?, que significa hacer una especie de herradura con la terminal actual. En realidad la terminal actual sería el margen oriental de la herradura, por así decir. Por eso es que en realidad la G77 tendría que entrar al medio de la herradura, ¿sí? Y eso daría primero una terminal de pasajeros importantísima que generaría alrededor hotelería, gastronomía, en fin, con toda la gente que haría escala. Se ha hecho una pequeña ampliación recién de lo que es la plataforma de carga. Se podría hacer mucho más. Estaba proyectada una segunda pista. ¿Qué es lo que le ha hecho el gobernador Costas al gobierno? Bueno, porque incluso preguntamos, ¿y cuánto cuesta hacer todo eso? Nos dijeron 240 millones de dólares. Bueno, es poco frente a lo que se está gastando hoy en muchas otras cosas que quizás no sean tan productivas. Si retrocedemos, Carlos, cuando se inauguró Viru, que fue el año 84, si no me equivoco, hace 30 años, también quizás se consideraba que era exagerado para lo que representaba Santa Cruz y Bolivia en ese momento. Entonces, estos proyectos tenés que apostar a ellos. Ahí no puedes ponerte a jugar qué es primero el huevo o la gallina. El huevo es poner la infraestructura y vas a atraer el movimiento económico. Pero no solo eso, sino que alrededor de Viru debieras crear maquila, almacenaje, para que de aquí también distribuir a Sudamérica. Y ojalá con una cierta transformación. Ya ahí usando incluso lo que vos decís, las vías. Las vías, el transporte multimodal. Llegan, ponen aquí y de aquí distribuís para todos lados. Por ejemplo, una de las referencias que nosotros ponemos acá es que en San José de Chiquitos podrías hacer lo que se llama un puerto seco, es decir, un puerto seco que es una plataforma, tampoco son cosas imposibles de hacer, donde vos traes transporte o mercadería por transporte férreo, la pasás a camión o viceversa. ¿Qué pasa con el corredor bioceánico, Carlos? En vez de tener un corredor tenemos una carretera. ¿Cuál es la diferencia? La obra física es la misma, pero ¿por qué no está funcionando? Porque no hay voluntad de parte del gobierno de hacer los acuerdos bilaterales o trilaterales con los países brasileños vecinos, están esperando hasta ahora, ¿no?, para que haya ese libre tránsito de personas, mercaderías y vehículos. Y estamos perdiendo todo, ¿no? Estamos perdiendo porque... ¿Cuál es nuestra visión? Todavía estamos con el prurito de que, no, si vas hasta Chile, no podés recoger mercadería en Chile para llevarla a Brasil porque tienen que ser camiones brasileros. Ese es ya un absurdo que tiene que ser subsanado. Esas cosas son las que tienen que negociar los gobiernos. Para eso, esas son las relaciones internacionales modernas, ¿no? ¿Cuál es nuestra visión? Alrededor de ese corredor bioceánico... ¿Este corredor bioceánico definitivamente va por otro lado o por la misma ruta? ¿Van a aprovechar la misma ruta? Claro, ya está. Carlos, hemos luchado 40 o 50 años para que la vía a Brasil esté bien, y nos estábamos quedando en una carretera totalmente subutilizada porque no le damos esas otras condiciones al transporte, al comercio internacional, que ya no son de inversión física y financiera, son de acuerdos entre países, son normas, son habilitaciones para facilitar el comercio. Entre estas cosas han conversado con el tema del sillar y la angostura, porque en realidad dos caminos son mejores que uno y tenemos el problema ese del sillar que hasta ahora se resuelve y que es una barbaridad. Claro, que eso es verdad que existen esas obras menores, pero eso lo pudiera solucionar, digamos. El gobierno nacional, además. Claro, esos son vías nacionales. Algo que nosotros nos proponemos también, Carlos, cuando hablamos, es que, decía el gobernador ahí en la parte que mostraste, Santa Cruz sea un ejemplo de políticas públicas. ¿Qué significa eso? Significa que hoy el Estado moderno, claro, después de resolver los temas básicos que nos faltan todavía, ¿no? Hemos llegado con energía eléctrica, habrá que ver cómo llegan los domicilios esa energía. Tenemos agua potable. Santa Cruz, para que nos demos una idea, Carlos, Santa Cruz está en niveles superiores al 90% en cobertura de agua potable. Sí. En el mismo censo que se acaba de hacer, con datos tan cuestionados, casi todos los departamentos, por ejemplo, el occidente del país, siguen en 40 y tantos % de cobertura, que es lo que había hace 8 o 9 años en Santa Cruz.
Ahora, una vez llegás a estos niveles de cobertura, bueno, tenés que dar los siguientes pasos: saneamiento, ¿no?, que es alcantarillado, que es ya no tener el agua potable en la, digamos, en la plaza de la comunidad, llevarla al domicilio. Son inversiones enormes. Obviamente no pretendemos que la haga solo la gobernación. Esto tiene que ser un trabajo en concurrencia con los municipios y el gobierno nacional. Claro. Un ejemplo de lo que tenemos que hacer, el tema de salud, los hospitales. La gobernación se ha encontrado con unos hospitales que prácticamente no habían recibido inversión cualitativamente importante en los últimos 30 años. Este año se va a invertir casi 50 millones de dólares, ¿no?, en equipamiento. Quizás ahorita la prioridad no es construir tanto, sino equipar los actuales, implementar un sistema, ponerse de acuerdo con el municipio para que ellos asuman en su nivel, nosotros el tercero, cada uno especializarse en lo que le corresponde. Eso es lo que se llaman políticas públicas, eso es gestión, ¿no? Entonces, por eso hablamos cambio de época, es decir, el Estado, y ahora que estamos iniciando la primera gestión autonómica, tiene que dar ese salto en su concepción. Ya, hemos resuelto algunos temas básicos, no significa que todos, Carlos, sí, sí. Pero hay que dar este otro salto cualitativo, que es especialmente la gestión de servicios públicos, la implementación de políticas económicas, políticas de desarrollo. Cuando vos tocaste Bolivia, hay que considerar que estás hablando que en el 2025 vamos a tener 5 millones de personas, de las cuales una gran cantidad de esa va a ser migrantes, no la mayoría, porque la mayoría va a nacer aquí, pero van a venir migrantes atraídos por todo esto. El proyecto habla de 8.000 millones de dólares. Así es. Y hoy día me llamó una persona, cuando estábamos en corte en la radio, y me dijo: tan locos si piensan que van a conseguir 8.000 millones de dólares. Y cuando uno lee de lo que se trata, 8.000 millones de dólares es tímido, es tibio, pero seguramente porque es posible. Carlos, nuevamente, tampoco pretendemos que lo haga solo la gobernación. Claro, no, de acuerdo. Esto lo tiene que hacer la gobernación. Aquí hay una concurrencia y una responsabilidad de Estado. Lo tiene que hacer el municipio, lo que tiene que hacer la gobernación. Es lo que se necesitaría invertir en Santa Cruz para cumplir estas metas. ¿Ya? De esos 8.000, 1.400 tienen que ir en Rosita. O sea, cuando vos, hay dos o tres que son importantes. O si vos, Carlos, pensás que tenemos 6.000 kilómetros de vías departamentales. Si vos te pones como meta ripiar la mitad y pavimentar la otra mitad, ¿de cuánto estás hablando? ¿No? O sea, es que se suman los millones, ¿no? Claro, sí. Si vos proyectás, Carlos... Las vías departamentales. No las nacionales, sí, las departamentales. Si vos, Carlos, pensás, y ¿por qué es importante hacer esto, Carlos? Porque vos decís, a ver, van a haber 2 millones de personas más. Bueno, a ver, saquemos un cálculo. Lamentablemente no tenemos los datos del censo todavía finales, sobre todo en materia social. Estamos hablando de aquí a 11 años, 2 millones más de personas en el departamento. Sí, que no es una tasa estimando un crecimiento promedio del 3.5%. Nosotros creemos que el crecimiento se va a ir multiplicando, porque Santa Cruz cada vez atrae más gente. Y mientras más progreso haya, más gente va a atraer. Si vos te puedes poner a pensar, Carlos, 2 millones de personas, ¿cuántas nuevas viviendas necesitan? ¿Cuántos nuevos barrios? ¿Cuántas nuevas calles? ¿Cuántas nuevas provincias? ¿Cuántos nuevos caminos? ¿Cuántas escuelas? ¿Cuántas camas de hospitales? ¿Cuántas fuentes de empleos adicionales para que esas personas tengan oportunidades de salir adelante y vivir con dignidad? ¿Cuál es el rol de la empresa privada aquí? Bueno, el rol de la empresa privada es fundamental porque está claro que, y especialmente la mentalidad del modelo productivo cruceño, aquí siempre hemos tenido una concepción complementaria del rol público-privado. El sector público tenemos que poner, digamos, las condiciones, caminos, energía, investigación, lo que hace, por ejemplo, el CIAT, desarrollando nuevas variedades de semillas, en fin, o sea, hay muchas formas en las cuales el sector público puede apoyar el desarrollo del sector privado y afortunadamente tenemos un sector privado que ya tiene una cultura emprendedora y productiva que viene de varias décadas. Hay que darle oportunidades tanto en este desarrollo industrial que está teniendo, lento pero seguro, con buena calidad, y por el otro lado el sector agropecuario, que es finalmente lo que nos va a dar a nosotros la posibilidad, porque si seguimos así, estaba leyendo hoy precisamente, Bolivia es el país con menos atracción para invertir en hidrocarburos. Es decir, no nos va a llegar y no nos van a desarrollar nuevos pozos. En estos 15 años de los que estamos hablando,
difícilmente encontremos nuevos pozos, ¿no? Bueno, y eso es porque funcionen. Por el marco normativo, Claro, por la incertidumbre o por las indefiniciones. Pero ¿no? ustedes están considerando esto de que el desarrollo no pasa por lo extractivo en este momento. Bueno, se necesita lo extractivo para financiar muchas de estas obras, sí, ¿no? sí, pero lo que hay. Pero, por ejemplo, Carlos, energía. 2 millones de personas requieren mucho más energía. No, por supuesto. Por eso es necesario hacer Rosita. En vez de 2 millones de hectáreas produciendo, ya es fácil plantearse, lleguemos a 4 a 6. Bueno, se necesita energía para eso. Claro. ¿No? O sea, hay que dar soluciones a todo y esto. para eso tenés que hacer biocombustible habida cuenta de que cada vez te sale más caro traer combustible. Así es, biocombustible, exploración, desarrollo. Sí. Hay otras áreas que podemos desarrollar, Carlos, y todo esto al final se va haciendo complementario. Por ejemplo, ahora se decía, ¿no? Vino el G77 y se cumplieron las condiciones, ¿no? Santa Cruz tiene una vocación desde los años 60, cuando se inicia la feria, de primero buscar integrarse al mundo, buscar atraer gente que venga y nos conozca, en fin. Alrededor de este movimiento se ha ido generando una hotelería muy interesante. No nos hacemos idea, claro, no vamos a comparar con San Pablo, pues si nos comparamos con Campo Grande, con Cuyabá o con Salta, en fin, con ciudades que son, digamos, la más representativa de las regiones fronterizas con Bolivia, nuestra infraestructura de hotelería es muy interesante. Entonces, para nosotros uno de los ejes de desarrollo... Pero es chica todavía, ¿no? Pero hay 4 hoteles de 5 estrellas en construcción ya de cadenas internacionales. ¿Qué vamos a hacer con...? Lo preocupante que te digo es que es chica porque uno piensa, por ejemplo, Santa Cruz es más grande que Mar del Plata, poblacionalmente hablando. Y Santa Cruz no estaría en condiciones de recibir 5 millones de personas en 3 meses. Bueno, está bien. Y Mar del Plata los tiene. Es decir, tenemos que empujar no a recibir 5 millones de visitantes, pero a recibir 2 millones de personas por año. Pero ¿a dónde quiero llegar, Carlos? Uno de los ejes de nuestro desarrollo, de nuestro plan de desarrollo es, por ejemplo, que Santa Cruz explote lo que se llama el turismo de negocios, el turismo de convenciones, el turismo de ferias, el turismo de congresos. Ese es un turismo importantísimo porque es un turismo de poder adquisitivo muy grande. Claro, ¿no? que viene y deja plata. Estamos en el centro, tenemos un buen aeropuerto, tenemos una buena hotelería, podemos mejorar el aeropuerto, podemos crecer en hotelería, en fin, tenemos una cultura... Y podemos darnos el lujo que tenemos un centro de convenciones como la feria, donde la gente puede venir sin necesidad de hacer grandes inversiones porque ellas lo hacen, corre por cuenta de ellos. Si vos proyectás eso, Carlos, alrededor de eso se genera empleos en restaurantes, empleos en hoteles, empleos en artesanía. Y nuestro gran desafío, incluso hoy, es que la gente viene muchas veces a la feria o a un congreso, pero no estamos logrando todavía que salga a las provincias. Si sale a las provincias, ahí tenemos una variedad muy grande. Te pido un cortecito para que me hables ya de lo que viene en provincia. Dale.